Buenos días, tengan todos. Bienvenidos a la Casa de la Historia Insurgente. La mañana de hoy tenemos la grata compañía de dos creadores venezolanos, Luis Alberto Crespo y William Osuna, ambos con una amplia trayectoria y una inmensa escritura de nuestra poesía venezolana. Dos creadores que yo diría que pudieran diferenciarse porque el acento en uno está geográficamente en la vida rural y el acento que impone en su poesía William Osuna es precisamente lo urbano. En todo caso, para el Centro Internacional Miranda es un orgullo inmenso tener la presencia de estos dos poetas venezolanos el día de hoy. Como ustedes saben, estamos entonces transmitiendo por el canal YouTube. Le mandamos un saludo a la ministra de Educación Universitaria y al presidente del Centro Internacional Miranda, Domingo Medina. Comienzo destacando una nota sobre el poeta William Osuna, quien será el primero que tome la palabra esta mañana. Poeta, editor y docente, fue nombrado presidente encargado de la Fundación Editorial El Perro y la Rana. Osuna tiene una larga trayectoria en el mundo de las letras. Dirigió el taller de poesía del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, CELAR, 1981, y el taller de poesía de la Casa de la Cultura de Maracay, en 1982. También coordinó el plan de alfabetización del barrio Los Erazos, 1985. Asimismo, impartió la cátedra de poesía en la Universidad Metropolitana entre 1991 y 1995. En cuanto a reconocimientos, obtuvo, entre otros, los premios, primer premio bienal José Antonio Ramos Sucre, en 1976, premio bienal Manuel Díaz Rodríguez, 1982, Ciudad de Caracas, 1983, y el Premio Nacional de Literatura 2007. Ha publicado títulos como Estos 81, 1978, más Si yo fuera un poeta, un buen poeta, 1978, Antología de la Mala Calle, 1990, 1994 y 2002, San José Blues, más Epopeya del Guaire y otros poemas, 2003. Y un último libro que tengo por allí que se llama Carta al presidente de los Estados Unidos, Biden. Actualmente es presidente de la Casa Nacional de las Letras, Andrés Bello. A continuación vamos a tener al poeta Luis Alberto Crespo, que también quiero leer una reseña. El poeta Crespo nació en Calora, poeta, ensayista y traductor, licenciado en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Realizó cursos de especialización en la Escuela de Altos Estudios de París. Ha recibido reconocimiento a su obra literaria como el Premio Monte Ávila, Mención Poesía, el Premio Municipal de Literatura del Distrito Federal y el Premio Nacional de Periodismo Cultural. Dirigió durante 15 años el papel literario del Nacional, en tiempos de Miguel Otero Silva. Fundó allí mismo el suplemento cultural Feriado. Dirigió durante 8 años la revista Imagen del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Fue fundador y presidente de la Casa Nacional de las Letras, Andrés Bello. Ha escrito 30 libros de poesía y 5 en prosa. Ha sido animador de talleres en varias oportunidades en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, CELAR. Entre sus obras podemos citar Si el verano es dilatado, 1968, Novenario, 1973, Resolana, 1980, Sentimentales, 1990, Como una orilla, antología poética, 1968, 1990, 1991,
Solamente 1997, Lado 1999, Ninguno como la espina 2000, Al filo de la palabra 1997, El país ausente 2004, y hoy me está regalando este libro que se llama Solo de más allá, editado por la Alcaldía de Caracas, Profunda. Actualmente dirige la Biblioteca Ayacucho del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Iniciamos la sesión de hoy con la participación del poeta William Osuna. Buen día a todos, a todas. Buen día, querida ministra. No sabía que nos estaban oyendo desde los sitios invisibles de esta ciudad. Buen día. Les ruego, por favor, que apaguen los celulares y no lo atiendan, a menos que sea una llamada de Orson Welles diciendo que en la esquina de Sociedad ya vienen los marcianos para salir corriendo, o los aplausos grabados. Escuchando al profesor Medina Rubio, cuando hablaba en esa semblanza muy interesante de Luis Alberto y de mi persona, hacía una gran diferencia. Pero yo pensaba dentro de mí que me parecía un poco a ese poeta surrealista llamado Luis Aragón, que tiene un libro con un título muy bello que se llama El campesino de París. Yo soy un campesino en la ciudad también. Mi mirada es una mirada primigenia, mi mirada es una mirada, digamos, inocente. Mi mirada siempre va tamizada por la infancia, por esa beta familiar y por algunos toques que yo llamaría políticos e históricos. Y esto está muy cercano a Luis Alberto, porque Luis Alberto también tiene esa beta familiar, esa mirada de otro paisaje. Pero a fin de cuentas, este es el planeta nuestro y los paisajes son distintos. Y recuerdo un verso de Miguel Hernández, que me asiste en este momento. Dice, son otras las intenciones y son otras las palabras en la frente y en la lengua de la juventud temprana. Es decir, que esta juventud tan temprana que tenemos hoy, y como decía el Beatles, Lennon, cuando yo ayer era más joven que hoy, esa juventud nos asiste todo el tiempo. Es decir, que en poesía el espacio y tiempo quedan abolidos y solo queda la palabra. Y precisamente de la palabra es que voy a comenzar a hacer como una especie de escáner dentro de lo que traje escrito para buscar más precisión y no encolosinarme, porque aprendí algo del profesor que no está aquí presente, pero dirige aquí este Centro Nacional de Historia, que es el profesor Omar Hurtado Rayusen. Aprendí de él, del profesor Omar, que una vez en un coloquio él estaba hablando sobre Guyana y los límites y todas esas cosas, ¿no? Con la sapiencia que le conocemos al profesor. Y en un momento es interrumpido por un estruendo de aplausos, ¿no? El profesor dice de una manera jocosa, pero me parece que es sentenciosa y me parece que debe ser como una especie de canon dentro del que va a hablar en público, que es la mesura. Él dice, ahí está lo peligroso. Cuando uno está hablando y empiezan a aplaudirlo, uno se cree que se la está comiendo, entonces empieza a alargar el discurso más por vanidad que por contenidos que pueda dominar. Yo para esto me traje unas notas, entonces buscando, digamos, cable a tierra, para no perderme también en mi parla inusitada de poeta y de cierta música que me asiste, como es el jazz, por ejemplo, que no tiene, digamos, ninguna partitura, ningún comienzo ni fin, porque termina cuando le da la gana. Y yo así quisiera hacer en este escáner algo así como una especie de guión de cine, donde el protagonista
que es el presidente Chávez, porque este encuentro se llama Chávez y la poesía, aparece luego y allí precisamente buscamos más precisiones en términos, digamos, escriturales. Pero a veces la memoria, digamos que no tiene, a veces la memoria no tiene la asertividad y la oralidad como puede tenerlo la escritura. Hay un poeta hebreo muy preciso en estas cosas de la oralidad y la escritura, que él dice que él no da entrevista porque cuando se escucha la escoria de su lenguaje, que su mejor expresión es cuando escribe, que él debería hablar siempre con escritura y nunca con la oralidad. Digamos que más o menos yo intento salvarme de esa manera. Por eso es que digo por segunda vez que traigo estos papeles. No es nada nuevo, puesto que el mismo Fidel Castro, que parece ser el dueño de todas las palabras junto con Julio Cortázar, uno en la política y otro en la retórica y en la escritura. Recuerdo que cuando iba a hablar sobre aquel fracaso de la zafra, le dijo al público, en aquella voz que se me perdía en onda corta, decía que no iba a improvisar, sino venía a hablar con papeles, porque iba a hablar de las estadísticas. Y ahí fue de donde le conocimos que la democracia se ejerce verdaderamente con el pueblo y puso su cargo a la orden, con esa sapiencia de Fidel que les dijo, se perdía la voz en onda corta, el pueblo puede pedir la renuncia de sus gobernantes, incluso ahora, y se retira. Es una cosa maravillosa y teatral de Fidel, que parece estudiado por los expertos en el teatro isabelino o la escuela de Lee Strasberg o el ruso Stanislavski. Lo pidieron otra vez y volvió ese hombre. Entonces, vamos, ¿no? A mí se me ocurre, por ejemplo, en este panel, que hablar de los dos tópicos, la poesía, como en un escáner, digamos, que lo intentaré en lectura veloz, y las precisiones con el comandante Chávez y su referencia con la poesía. Yo digo como para ir precisando, yo digo como el evangelista, que en el principio era el verbo, y el verbo estaba en tinieblas, y en tinieblas buscó precisiones fundacionales, y ahí se hizo lo sagrado, se hizo la luz. Todas las cosmogonías de nuestra cultura y también de los libros sagrados comienzan con la palabra. Y no es nada extraño. Por la palabra, digamos que conocemos las referencias del mundo. Aquí hay una nota pedante, por ejemplo, decía Wittgenstein, que el mundo llega hasta donde llega el lenguaje y llega sus palabras. Lo demás es un abismo inusitado donde se le hace todo brumoso y evanescente. Es decir, no conoce más lo que no pueda nombrar. Yo me reconozco un gran pedagogo, que es Paulo Freire, que cuando se internó en la selva, él era un niño de la selva, entonces lo llevan a la ciudad y comienza a aprender todo el asunto de sus primeras letras y pasa ya a los estudios superiores. Y ese gran pedagogo nos dice a nosotros que cuando advirtió que en el diccionario las palabras que dominaba en la selva no tenían el encanto y no tenían las precisiones tan amorosas y tan bellas como la que dominaba, como la que le decía el léxico y sus definiciones precisas. Por ejemplo, la palabra río, la palabra tormenta, la palabra colores, la palabra piedra, la palabra aguacero, la palabra noche, la palabra día, la palabra mar, la palabra temor, la palabra amor. No era lo mismo cuando él la dominaba ya. Es decir, que las palabras, además de tener un significado politonal, también tienen un significado polisémico. Y ese es el comienzo de la poesía, y eso es lo que hace, digamos, una ventana
para que digamos, esta zona de la lengua nos vaya enamorando. Entonces hablaba de los libros sagrados porque el Corán, la Biblia, el Talmud, el libro de los muertos, nuestro Popol Vuh, que es nuestra Biblia americana, comienza con la palabra. Y que esa palabra en nuestra América, nuestro querido libertador de las letras, Andrés Bello, la hace suya. No es lo mismo el lenguaje de edictos y de reyes que se hablaba en las colonias españolas que el lenguaje de Bello cuando comenzó a darle significado a las palabras en nuestras zonas territoriales. Comenzó a ser distinto y digamos que eso fue, digamos, el comienzo de precisiones descolonizadoras de la cultura y de la poesía en Venezuela, con el germen de Bello. Neruda, cuando le dan el premio Nobel, Neruda reconoce esta gran deuda que tiene Andrés Bello con su poesía. Si no, yo creo que no hubiese existido ese enorme calembour gigantesco de precisiones donde están los dictadores, la geografía y todo, en el término tan americano, canto general. Mire, mi profesor, tengo aquí un gran apuntador. No, se fue mi profesor en el año 79 en el CELAR. Sí, ese día me iba a extender ahora por la biografía de Luis Alberto y dice, no, William, toca tierra, que ya es importante que vayas avanzando. Digamos que sobre ese celaje que recuerdo para buscar síntesis en la poesía, ese cuerpo innacible que no se deja definir en casillas doctorales, un pez soluble, como decía André Breton, un pez soluble, y aquí tomo un título muy hermoso de René Char, que dice, un pez soluble de furor y misterio. Ese pez soluble de furor y misterio creó un espacio muy importante en la poesía que era el surrealismo. Pero antes del surrealismo, comenzamos que la poesía no siempre fue escrita, la poesía fue oral también, así la cultivaron los trovadores y los juglares. Entonces en los trovadores y los juglares había también una especie de separación, que estaban los poetas áulicos y palaciegos, que cantaban en las cortes, servían, digamos, de divertimento a las cortes y a los reyes. Divertimento para que el rey escuchara lo que siempre deseaba escuchar. Eso ha sido como, digamos, como un leitmotiv en la política y en el poder. El rey siempre quiere escuchar lo que debe escuchar. Más adelante precisaré con algunos ejemplos contemporáneos. Pero en esto están los poetas palaciegos, pero estaban también los poetas que cantaban en las plazas. Y ahí se unían zonas del arte. Por ejemplo, recuerdo las tan nombradas Meninas de Velázquez, Diego Velázquez, que era un pintor de la verdad, un pintor que precisaba toda la luz de España, digamos, en sus Meninas. Pintaba a las cortes en el día con aquel colorido tan hermoso y pintaba de noche aquella pintura tan excepcional y que tenía unos significados muy importantes dentro de ese momento. También recuerdo a Francisco de Goya, que pintaba a los reyes, a los Borbones, y los caracterizaba con esa barbilla prognática redonda, a los reyes Borbones. Todavía este Borbón, verá que si uno lo detalla bien, tiene esa característica, digamos, antropológica, para decirlo en el lenguaje de un poeta muy querido que me viene, Efraín Hurtado. Bien, él pintaba, claro, ese colorido y todos esos azules y todos esos amarillos tan hermosos y esa naturaleza, pero también de noche pintaba el fusilamiento de la Moncloa. Por primera vez aparece en la desesperación de los sin casas de la tierra pidiendo, digamos, a grito justicia y libertad, y sale ese fusilamiento de la Moncloa, y era un periodo que él lo llevó en tanto a colorido en blanco y negro, que luego aparece en Pablo Picasso cuando pinta aquel
cuadro y bombardeo de Guernica, que es blanco y negro. La poesía siempre ha sido rebelde. La poesía siempre ha tenido, digamos, un lenguaje de sección que busca multitudes. Así lo decía Stéphane Mallarmé, la palabra de la tribu, la verdad, es Rapound también, que tenía que ser la palabra de la tribu, así la palabra en dominio de multitud, la palabra comunal, que es lo que busca el poeta. En nuestros menguados lectores, a nosotros nos enaltece cuando alguien nos dice que le gustó tal o cual poema, digamos que ese anclaje literario o sentimental tiene que ver con ese registro, que hay algo arquetipal y conmovedor, que es esta cotidianidad reflejada de una manera como tamizada por el sueño o por aquel espejo de Valle Inclán, donde veía la realidad de una manera esperpéntica, ¿sí? Todo trastocado. Y digo que la poesía se hizo rebelde y recordamos, por ejemplo, al joven Rimbaud, que se fue a la Bastilla con los azadones y las palas y los picos, a tomar el cielo por asalto, como decía don Carlos Marx. Y allí nos dejó una gran consigna, ¿no? Que es yo digo que es una gran defensa para los poetas, que a veces nos preguntan a nosotros, como pillándonos en contradicciones, pero ¿y para qué sirve la poesía? Como que si la poesía fuese un objeto o un maletín que hay que cargarlo y decir, uno lo abre, o como aquellos turcos que llegaban a la casa con un montón de tela y la tiraban y le decían, esto sirve para esto para esto es un payito para cual. Si la poesía sirve, digamos que para eso y para muchas cosas más. Es decir, como decía, no tiene una definición precisa. Lo que ha sido y es rebelde, ha estado en los grandes momentos de la historia. Por ejemplo, estuvo en la Primera Guerra Mundial, en la Guerra del 14, con Apollinaire. Recordamos a Apollinaire con un vendaje en la cabeza y una esquirla en el cráneo. De ese vendaje en la cabeza hay un famoso cuadro de Picasso, pero de ahí salieron los caligramas, y de ahí salió la Nocturnidad de París. Ahí salió Zona, un gran poema que digamos que va a influir buena parte de la poesía contemporánea, porque va a visorar lo que viene después. Digamos que Apollinaire pues avisoró lo que André Breton en el año 24, avanzando digamos 10 años más, en esa década del 20 y 30, estaba en la Primera Guerra Mundial, y en el año 24, por cierto, en este año el Manifiesto del Surrealismo cumple 100 años. Y nosotros los poetas tenemos una deuda con ese manifiesto, porque después de ese manifiesto la poesía no fue la misma. De una u otra forma le debemos una gran deuda al primero y al segundo manifiesto, un prolegómeno para el tercer manifiesto. Decimos sobre Rimbaud, sobre el año 20, después van al año 36 y aparece la poesía con aquella guerra civil, donde aparecen los grandes poetas, tanto españoles como los grandes poetas latinoamericanos. Recordemos que ese tren solidario que se metió en el 5º regimiento, estaba Neruda y estaba Vallejo y estaba Huidobro. Imagínense ustedes los grandes pilares de la poesía hispanoamericana. Ahí están, y ahí se desprenden las grandes familias. Yo a veces creo que soy de la familia de César Vallejo. Ojalá que me acepte ese gran cholo peruano desde su quiebre del lenguaje intrínseco. De ese momento histórico. Recuerdo cuando Vallejo decía, ya cuando aquella consigna que pusieron en Madrid, Madrid será la tumba del fascismo, no pasarán. Vallejo decía desde su trinchera de poeta, niños del mundo, si cae España, digo, y es un decir, España doliente, pero España de aparta de mí este cáliz. Recuerdo de la liturgia y del Evangelio de Cristo, cuando también lo dijo en el Monte de los Olivos. Y también era un gran cristiano y un gran comunista, Vallejo. Quizás sea uno de los predecesores
del cristianismo marxista de Mariátegui y después lo que viene a ser la teología de la liberación. Y viene Vallejo, Neruda, Huidobro con aquella poesía aérea que nos deslumbra el lenguaje, del sonido, de todo de todo este universo tan maravilloso. Lorca fusilado. Yo recuerdo en Residencia en la Tierra, Neruda, que le escribe una oda a Lorca muy larga, pero recuerdo unos primeros versos que Andrés Mejía se lo sabe todo de memoria, en esa memoria que todos los conocemos. Dice: si pudiera llorar de miedo en una casa sola, lo haría por tu voz de naranjo enlutado, porque después de la muerte de Federico, hasta de azules se visten los hospitales. Esa cosa tan hermosa digamos, de ese catálogo gigantesco de Neruda. Ya siendo un elixir, como dice el corrido mexicano, ya vamos llegando a Pénjamo, no se preocupen, vamos a llegar a Venezuela, vamos a llegar a presidente. Tenemos que hablar de nuestro siglo XX cambalache, problemático y febril, que comienza con la palabra rebelde y la palabra perseguida. Recuerden que cuando Juan Vicente Gómez Pocaterra es encerrado en la Rotunda para escribir Memorias de un venezolano en la decadencia, y es encerrado y bueno, preso. A Gallego lo quisieron premiar, digamos, con una gubernatura aquí en el estado Apure, y Gallego tuvo que irse al exilio para evitar esas prebendas del dictador. Más allá, ya buscando síntesis, tenemos que la palabra se hace rebelde en el periodo de Pérez Jiménez, y hay un gran testimonio de José Vicente Abreu, quien se llamaba SN, torturado ferozmente, y deja ese testimonio muy importante para la poesía y para la literatura, su palabra pues de protesta. José Vicente, por cierto, fue torturado por los gobiernos de Betancourt después en punto fijo. Aquí llegamos al punto fijismo. El punto fijismo en aquellos años 60 hace eclosión, uno de los grupos literarios que todavía influyó en ese momento a una parte de los jóvenes y los animó con Caupolicán Ovalle, en Duerme usted, señor presidente, un poema, digamos, que Duerme usted, señor presidente, sí, un poema donde habla de Rómulo Betancourt y todas estas cosas. Bueno, de allí salió él para Colombia, en un exilio, y Adriano González León salió para la Digepol. Carlos Contramaestre, en sus grandes travesuras, inventando el magma, nos crea a nosotros homenaje a la necrofilia. Edmundo Aray, siempre animoso, allá en el mundo. Tan bello Edmundo Aray, que uno lo abrazaba y parecía que abrazaba una orquesta porque siempre estaba riéndose. Y yo cuando conocí a Edmundo me llamó la atención porque era un hombre tan pequeño y tan frágil. Y cuando leía a Rocinante, que era un chamo que pasaba por la librería Centro, y el poeta portugués y filósofo Sergio Alves Moreira, me pasaba Rocinante. Y aquellas polémicas del mundo con Teodoro Pekov sobre la Venezuela de entonces eran bien dilucidadas y gigantescas, ¿no? El mundo también es economista, tiene una lectura de Venezuela muy importante. Estaba el chino Daniel González con sus perros despanzurrados en las autopistas, hacía toda la tremendura y todo el lenguaje vitriólico, y el juego de Juan Calzadilla, que todavía afortunadamente está con nosotros a sus 90 y pico de años. Juan siempre tremendo, Juan siempre lúcido, Juan siempre joven. A veces dice Cortázar, yo quisiera ser Bioy, a veces yo quisiera ser Juan. Vamos ya, entonces, llegando, haciendo ya, digamos, este grupo, llegando al comandante Chávez. Ese es el protagonista de todo esto, el comandante Chávez. Recordamos que eso pasa también por aquella Venezuela. La lectura de Chávez es una lectura, ¿verdad?, múltiple. Es una lectura que obedece a toda una generación de jóvenes. Y en esa generación de jóvenes, digamos, nos incluimos, veo a todos aquí,
Veo al joven Andrés Aguilar, que también fue parte muy importante en aquella lucha armada. Este, de esa Venezuela violenta nace aquel imaginario telúrico de brujos, de rebullones, de personajes que se hacen arquetipales como Doña Bárbara, en aquel joven cadete que luego con sus lecturas de historia va a completarla con sus compañeros de lucha. Y desde allí al 4F comenzamos nosotros a ver en la política una persona muy, muy importante y distinta en tanto a sus niveles intelectuales. Chávez fue un hombre que aprendió en la misma marcha, él se hizo con nosotros. Así como Hellman dice que Fidel montó sobre Fidel y el pueblo lo llama el caballo, Chávez montó sobre encima de este pueblo y también en sus dificultades y en sus contradicciones comenzó a andar con él. Hasta este momento, Chávez dice en las calles como consigna, Chávez vive, la patria sigue. Y es cierto. Todo esto tiene, digamos, una arquitectónica del saber en el presidente Chávez. Que se la puedo ya, ahora sí viene, recordé, ahora sí viene, digamos, las precisiones en las cuales me permito leer, ¿no? Bueno, también de eso cercano, con ese verbo rebelde, estaba Gustavo Pereira en aquellos tiempos con Trópico 1, y estaba el poeta Sifonte, estaba también alguien que era mayor que ellos, pero creo que no sé a qué grupo, pero creo que a Tabla Redonda, que era Arnaldo Acosta Bello, con un libro llamado Hechos. Estaba el poeta Lira Sosa con un surrealismo militante, dedicándole uno de sus grandes poemas a Alberto Lovera. Y en Maracaibo Blas Peroso Naveda, y en Lara teníamos a este amigo Álvaro Montero con un libro muy simpático llamado Woman Police. Entonces digo que ya está, y por razones de tiempo, toda esa arquitectónica que se abrió con el comandante Chávez y su discurso y la poesía como anclaje emotivo. Él se presentaba en los escenarios internacionales, y los escenarios internacionales siempre tenía un poema de respaldo para su discurso. Recuerdo cuando se presentó en la ONU y hablaba sobre el caso Palestina y leyó un poema de Mahmoud Darwish. Y recuerdo también que aquí en el 2011, en la Casa del Libertador, uno de los aniversarios de nacimiento de nuestro Libertador, leyó en esa memoria prodigiosa el canto a Bolívar. Y así Chávez nombró a Miguel Ángel Asturias, a Pedro Mir, al Chino Valera Mora, a Gustavo Pereira, a nuestro querido poeta Luis Alberto Crespo, que tiene una semblanza muy importante y poética, que fue cuestionada por la gente del Este, porque que no era un poema, porque no tenía, digamos, el canon de la poesía, que es hecha de una manera, digamos, diagramada. Esto es una prosa muy hermosa, que tiene que ver, digamos, con ese mundo, con la poesía y con el hombre que hoy nos trae emocionados. En esa síntesis de realidades históricas y en esa Venezuela violenta que aparece también en Orlando Araujo y que hace eclosión con el petróleo, aparece Arbelo Torrealba, los versos de Andrés Eloy, Neruda, Vallejo, Gabriela Mistral, la poesía de Martí y las cartas del Libertador. Todo ese corpus literario formó una expansión lírica en aquel hombre que fundamentó su discurso político con referencia de poemas o fragmentos en los escenarios políticos nacionales como internacionales, que es el que le acabo de nombrar cuando se presentó en la ONU y se presentó aquí en la Casa del Libertador. Y también recuerden que sirvió como anclaje emotivo Florentino y el Diablo cuando lanzó el referéndum y nos dijo esa noche emocionado que él era Florentino y que le dijo a los opositores que los esperaba en Santa Inés, que ahí era la gran batalla, y ganó
ese referéndum. ¿Cuál era el colorario, digamos, de todo del presidente Chávez? Que siempre terminaba o cantando o terminaba terminaba cantando o terminaba diciendo un poema. Ahí lo asistía Ali Primera, que siempre está en ese canto rebelde, se emparenta mucho, digamos, pues ya en el término literario, con Amanecida y Bala de Chino Valera Mora. Digamos que eran hermanos en la misma intencionalidad. Y Chávez, digamos que en su tarima nunca faltaba la poesía y nunca faltaba esa referencia. Era un gran promotor de la lectura. A mí me encantaba verlo en Aló Presidente, porque se rodeaba de libros y se rodeaba de lecturas. Y fue un gran promotor, y recordamos que en aquella campaña de lectura que se hizo de una manera emocionada por escuadras, él tenía una escuadra de lectores y comenzó esa campaña con la entrega de 1 millón de Quijotes que tenía una intencionalidad, digamos, juvenil, y prólogo de Saramago en la Plaza Bolívar. Ahí estuvimos todos nosotros, Luis Alberto, recuerdo, en esa Plaza Bolívar, regalando el millón de Quijote. También en esa animosidad publicó 1.500.000 de Los Miserables de Víctor Hugo. Eran 3 tomos, cada tomo a 500.000. Se comenzaron a salir las ediciones millonarias y fundó, digamos, El Perro y la Rana, y le dio ese carácter fundacional y de mayoría para crear lectores, porque eso a la par tenía que venir con ese discurso de descolonización. Es decir, no se iba a enseñar a leer si no se daba una literatura que iba a la par con la prestancia de ese pensamiento liberador. De nada valía no tener ese respaldo, digamos, ese cañón literario que ha sido el presidente Chávez, y la lectura y la fundación de esa gran editorial que fue El Perro y la Rana. Reforzó aquí Monte Ávila Editores, y de Monte Ávila Editores se creó una gran, digamos, colección de literatura infantil, a la cual les recomiendo que no le envidia nada a las mexicanas y a las argentinas del Fondo de Cultura o del siglo XXI. Y allí se abrieron los grandes debates y fuimos todos a la calle a crear nuestras escuadras de lectura, que comenzamos a leer los libros que antes se había promocionado en aquella cajita que fue recomendación de Fidel, enviada por Abel Prieto aquí a Venezuela. Chávez estuvo ahí presente. Chávez también, en esa emoción, digamos, literaria, nos creó el primer Festival Mundial de Poesía. Un festival mundial de poesía que todavía existe y que todavía mueve a la gente cada vez que se presenta. Le dio apertura al Teatro Teresa Carreño para que pasaran los Sin Casas de la Tierra, y de ahí no quieren salir del Teresa Carreño. Y eso ha sido verdaderamente un gran éxito, que cuando viene esta fiesta de la palabra, de la poesía, toda una ciudad se moviliza, porque también se hacen lecturas en la calle. El gran promotor de eso fue el presidente Hugo Chávez. Ese Festival Mundial de Poesía, recuerdo que tuvo invitados tan importantes como Ernesto Cardenal, como un premio Nobel, Derek Walcott, como un siempre candidato, y una poesía verdaderamente que no me explico por qué no ha sido llevada a los pies del rey de Suecia, que es la poesía de Adonis, poeta inmenso. También nos visitó Eugeni Yevtushenko. Ahí vimos las voces homenajeadas de Ana Enriqueta Terán, como una muñequita tan hermosa, Ana Enriqueta, con su traje que ella separaba como una vela encendida, esos trajes, esos zapaticos de muñeca, que parecía salida de un poema de Rubén Darío, y aquella voz imponente de maestra que nos dijo a nosotros los poetas: yo leo de pie, porque así me he criado y así ha sido siempre mi proceder. Yo fui maestra de escuela. Eso nos dio una lección a nosotros, porque los poetas a veces
nos creemos Bob Dylan y nos gusta el micrófono y acercarnos a él, como me dijo el joven, tienes que acercarte al micrófono. Y dije, no importa, yo soy un rockero, yo canto así. Y ese festival tiene la animosidad de homenajear a poetas que la misma, digamos, la misma esfera poética aquí en Venezuela considera que deben ser homenajeados por todo un país. Ahí tenemos a Luis Alberto, que fue homenajeado. Chávez fue homenajeado. Y ahí es donde viene el gran problema, que palabras más, palabras menos. Cuando Luis Alberto le reconoce que Chávez es nuestro gran poeta, yo respaldé eso desde el Festival Mundial de Poesía, porque me tocó protagonismo de organizarlo, o un afiche que decía, el más nuestro de los nuestros. Era homenaje principal a Chávez, y se le da por primera vez, se abrió una beta a los cantores. Entonces, homenaje a Chelías Villarroel, que es centenario, ahora tiene 101 años, y al profesor, nuestro querido profesor, tan bonito, tan andino, digamos, tan simpático, que era Escalona, y el profesor andino, no, que creo que está en los Andes, profesor camarada, Partido Comunista, muy fiel, que es, ¿cómo se llama? César, ¿no? El apellido de César. César, el apellido de César en Mérida. Alberto, a mí se me fue el apellido del poeta César. Bueno, ok, pero esos grandes poetas fueron homenajeados en ese momento. Es decir, que empezamos a sacar y promover a la par la lectura de gente que estaba olvidada. Esa campaña también tiene que ver con la imagen y la cinematografía. Creó la Villa del Cine. Carlos César Rodríguez. No, esta es una memoria. Este toma Ginkgo biloba. Y esta cosa que promociona Diosdado, que es que el stevia, creo que también. Crea la gran imprenta también aquí en Guarena, y desde El Perro y la Rana impulsa en ese momento, bajo el ministro Farruco, que pensaba que podía estar aquí presente, un programa que se llama Cada Día un Libro. Es decir, que quien tenía su caleta de poemas lo iba a publicar, porque en cada, digamos, zona de nuestro caserío, de nuestros pueblos, de nuestras plazas, tenía esa anuencia poética. Hay, digamos, ahí eso nunca, yo creo que nunca he visto, salvo los cubanos y los nicaragüenses con su experiencia revolucionaria y sus grandes planes de alfabetización. Nosotros tenemos un gran mérito, y ese gran mérito es que 0 analfabetos aquí, corroborado por la ONU. Eso da el alma de un presidente, el alma poética de Hugo Chávez, que, como digo, todavía nos conmueve, nos lleva. Chávez nos disciplinó. Yo me considero, por ejemplo, un lector, digamos que un buen lector. Tengo una especie de registro desordenado, pero leo. Es decir, no leo una especificidad. Así como leo economía política, leo a los poetas, leo a la poesía china, una serie de cosas que es afín a mí, y me encanta leer lo más distante de mí, porque descubro esas zonas donde no llego, pero llegan mis amados poetas y lo llegan con una prestancia y amor. Aprendo de ellos. Hay una gran humildad en esa, digamos que en esa esfera escritural y de lectura. Y algunas cosas. Crea también Chávez el Premio Internacional de Poesía Víctor Valera Mora, un premio que va a la par con el Premio Rómulo Gallego de novela. Premio Víctor Valera Mora, que mi amigo se ganó el premio Víctor Valera Mora. Todavía estoy esperando que me lleve al restaurante Beirut para comer un kibe frito, pero creo que se gastó la platica. Ese premio es muy importante.
Y me contentó tanto que Luis Alberto, que ha sido, no lo digo por retórica ni por amor, sino porque a la gente hay que reconocerla y amarla en vida. Lo amamos al poeta Crespo y hay que reconocer. Mi maestro, a él no le gusta eso, ni a él le ha gustado, creo, eso que son mis maestros, pero yo de una manera truculenta, como una vez practiqué judo, entonces le digo que son mis sensei. Entonces ellos no saben que sensei es el que manda en el tatami de judo y de las artes marciales, son los maestros. Algo se me podría quedar en el tintero, pero es la emoción, digamos. Hay algunas cosas muy cercanas que me tocan, que fue cuando Chávez un día se nos puso malito. Salió Ernesto Villegas a decirnos, no sé, me pareció ese eufemismo un tanto cercano al Vallejo de Tris, que el comandante había experimentado un empeoramiento. Eso me quedó en la cabeza. Yo le dije a mi esposa, Mari Carmen, oye, esto no me está gustando mucho y creo que tenemos que prepararnos para un escenario que para nosotros no es muy agradable, que no invoco nunca a la parca. Mi verbo siempre tiene que ser por la vida. Entonces, me dolió tanto porque cristianos, ateos, yorubas, judíos, musulmanes empezaron a orar ese día. Se hizo un gran silencio, eso fue el 4 de marzo. Aquí yo vivo al lado de una inmensa torre de Misión Vivienda y eso estaba silencioso. Había ese gran silencio. Me recordó el pasaje bíblico ese cuando pasaba esa sombra marcando con una X los niños que iban a desaparecer. Es un arquetipo que le queda a uno cuando escucha un silencio que no lo sabe definir, pero que le habla a uno a gritos y expresa llanto. Yo le escribí al comandante también una rogatoria que la hice, digamos, de un tirón. Esa rogatoria la traje, quisiera ya leérsela. Y me dicen que esta es la parte más importante cuando hablan los poetas, que dicen, para terminar, entonces esa es la parte más importante cuando dicen, para terminar. Dice el poema, fue publicada en esta plaqueta, balada para el hijo del carpintero y de María. Es una rogatoria, digamos que tiene una mímesis de la liturgia, es algo ya muy usado en los poetas. Neruda, digamos que en su canto a Bolívar es la cercanía con el Padre Nuestro. También lo tiene Ernesto Cardenal en la oración a Marilyn Monroe. Pues aquí le quisieron endilgar a una persona del pueblo que escribió un poema. Entonces, los sabios y los poetas de Altamira decían que eso no era ningún poema, porque eso era una imitación a algunas cosas bíblicas. Precisamente la poesía un principio fue mímesis. El poema dice, Señor, deja a tu muchacho entre nosotros, lo necesitamos, no es chico malo, mi amigo. Se le dio por marcharse por esos caminos de humo y tempestades y brillo. Ayer desayunó temprano, cantó el agua de los ríos, la sombra de plata de los peces. Se fue a desalambrar tierras y a repartir con los suyos los frutos del mar. Esto es el principio. Los ferrocarriles van entre los árboles, resplandecen de hermoso niquelado, pasan veloces, suenan como tropel de caballos. A esta hora los operarios atornillan los rieles
El maquinista no se ha comprado aún su reloj de oro. La tubería de gas cogió camino al fondo del océano. Pasó por Colombia hacia los telares de China. Necesitamos tu máquina celestial para medir el sueño del amor. Viejo, ve al fondo del salón y selecciona otro disco. La noche está tan bella, todo es silencio y calma. Dale aguja a la llama viva del rock and roll, algo de la pianola Mozart, joropera de la brisa. Dicen que bailas solo y lloras cuando escuchas blues. Eres un sentimental, deja la cosa, cierra el grifo, sóplate los papeles de la guerra. Me agradas, aunque a veces no entiendo cuando tiras la puerta y se rompen los vidrios en los terremotos de Japón. En la vaguada de La Guaira se vino el mar cabeza abajo. Si tu hijo caminó sobre las aguas, podemos hacerlo. Danos la oportunidad para voltear el marcador. Las bestias feroces están conversando cerca de casa, suenan y cantan la cacerola. Señor, deja a tu muchacho entre nosotros, lo necesitamos. De verdad, George Harrison te vi haciendo pulso con John Lennon ese día. Ringo volaba los anillos por la ventana, sonaba en el aire como la paloma del Espíritu Santo. Dylan predecía la tormenta sobre la Casa Blanca. Janis daba alarido en su carrusel, ¿recuerdas? Te agradecí por haberme permitido dar el leñazo sobre segunda en aquella caimanera polvorienta y soleada. La ceremonia fue como lo hacen los grandes ligas, un beso volado al cielo tu antigua casa. Mi Dios, yo supe el animal, sus colmillos, la grieta de su piel. Lo vi invitar a palacio con los suyos. Aquel marino, el cura, el payaso, el hombre de cabeza ovoide, tenía pezuñas de cabro el animal. Y una marcha que lo celebraba como si fuese una burriquita heroica. Aquello venía por la autopista, invitaba a palacio, chillaba, pedía sangre, cabeza calva, zapatos blancos, tocaba el piano como si fuese la última vez, bailaba patas arriba a la sombra, enseñaba el pudor de sus vísceras, tenía hambre, todavía no se había comido la pared del Liceo Fermín Toro, solo fue un intento. Señor, tú sabrás qué hacer. Aquel día de abril se llevaron a mi amigo para que durmiera entre culebras y alimañas. En la cueva hablaban alto, ruidos de burra salían de sus bocas, silbaban candela, caminaban por el salón en punta de casco. No mientas, viejo, tú ayudaste. Esa madrugada regresaste a mi amigo del Averno. Estoy preocupado, tú lo sabes. No vine a conversar contigo un tratado de teología acerca de tu presencia. Escucha, si cumples, yo te regalo un casco de acero y una casa de plomo con un huerto para tus rosas. Puede que venga la próxima guerra. Piénsalo. Deja a mi amigo entre nosotros. Dios te bendiga, Dios, y amén. Muchas gracias. Gracias. Le damos la palabra ahora al poeta Alberto Crespo. Buenos días. Bueno, no es tan fácil, después de haber oído este poema de William, tener la vida normal ahora, ¿no? Nunca la ternura tuvo tanta dimensión como en ese momento. Bueno, yo quiero recordar que una noche
Era la última noche del Festival Mundial de Poesía. Farruco, que era el ministro, Farruco VI, le dice, toma la palabra tú. Y yo me sorprendí porque era el ministro que tenía que concluir, clausurar este festival. Y bueno, obedecí, fui, ¿no? Había 2.000 personas en el Teresa Carreño. Era un reto que habíamos nosotros asumido con mucha ansiedad y miedo, porque la poesía, pues, justamente no tiene multitudes entre nosotros. Pero yo dije algo que nunca olvidaré, y sobre todo mis enemigos, los enemigos de la poesía, entre ellos poetas. Yo dije, este encuentro no es del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, no es tampoco el Festival Mundial de Poesía el que nos cita a ustedes, sino la poesía. Y sobre todo, el más importante de todos es el presidente Chávez, el poeta Chávez. Entonces, la jauría que no nos quiere me persiguió para morderme. No podía concebir que el comandante Chávez tuviera ese título, esa dignidad. Lo que me asombra, y me asombra todavía, me asombró y me asombra, es que quienes andaban como jauría, porque yo había dicho esa enormidad para ellos, es que esa gente, muchos de ellos buenos poetas, o mejor dicho, buenos escritores de poesía, porque el poeta es una dignidad y a veces no coincide la poesía con el autor. Entonces, yo dije, me pregunté asombrado, estupefacto, esta gente ha tenido que leer sobre la poesía y saber lo que significa la poesía y el hombre, esa relación entre el hombre y la poesía. Yo escribí algo sobre eso. Me invitaron a que yo respondiera. Yo dije, no, me da mucha pena decir eso, porque tengo que citar filósofos, poetas mismos, que defienden la poesía hecha por el hombre y vivida por el hombre. Y si el hombre tiene frente a sí a un pueblo, entonces se da mucho más el binomio entre poesía y poeta. El lector es el poeta, dice Octavio Paz. Y una vez yo tuve la ocasión de ir a Elorza, invitado por un capitán, el capitán Chávez, porque iba a rendir homenaje a su bisabuelo Pedro Pérez Delgado, paisano. Y yo fui con José Luis Tapia, que fue quien escribió el libro sobre Pedro Pérez Delgado. De ese recuerdo, yo escribí una evocación que le gustó mucho al presidente Chávez y sobre todo a Fidel Castro. Pero ya eso lo saben quienes leemos ese tipo de lectura o esa suerte de celebración de lo que significó Chávez y el chavismo. Yo escribí ese texto que gustó mucho, se había publicado en un libro que se llama Un día para siempre, que se llama Aquel capitán sin nombre. En ese momento, Chávez simplemente era un capitán del Elorza. Hoy está circulando en la página web de la Biblioteca de Ayacucho este texto, y que yo quiero leérselo, si me permite. Entonces, porque creo que aquí sintetiza mucho mi espíritu de lo que realmente significó el comandante Chávez, Hugo Chávez Frías, Chávez, para la poesía, para nuestra poesía, o para la poesía toda. Y aquí, esta nota dice, Chávez y el poema. ¿Por qué? Eso quiero yo que lo sepan. Era Elorza, no importa el año, era verano, era Apure, era esa raya tensa sobre el mundo. Era un capitán del ejército
delgado, empinado, la mirada del tábano, esa mosca que desespera a los potros. Era un pueblo diverso, llanero de soga al diestro, el estribo en la verija del pie y gente de todo oficio. Una casa en torno a la plaza, apretada de hombres frente a la frontera indistinta. Bastaba pasar a una habitación para estar en Colombia. Ninguna tierra fue tan impalpable. Hoy, ese día, se cantaba la fundación del pueblo que amparaba un santo, una virgen del cielo. El cantor Eneas Perdomo preparaba ya con la voz y el imaginario su eternidad cuando entonara el pasaje de fiesta en el Olza. El Arauca, allí mismo, fue siempre río de lanceros y del caballo rucio nadador, porque nunca se ahoga, dijera Páez, el otro, el fascinoso mayordomo de los pulidos marineses, el guerrillero, bueno para la emboscada de mucuritas y el barajuste de las queseras del medio. ¿Qué ocurre en esas soledades donde sobra tanta tolvanera? La calle, que mucho ama el horizonte y el infinito en todo, es escasa. Los celebrantes cumpleaños de marzo no caben en el polvo y en la luz encandelada de las 12. El capitán de Marras ha convidado a los vecinos, a indios guajivos de talante impenetrable bajo los palmares y el parapeto de Ventorrillos. Quiere evocar el comandante a un héroe nacional cuyas hazañas ha heredado él, su bisnieto, con su postura, su arresto de inclinar el hombro a la menor posición del garmo o vehemencia, dijo una tía abuela en una conversación de Villa de Cura. Se llama, lo recuerda, el ayer memorioso, pero Pérez Delgado. Una foto en la casa de la ancestra villacurana lo enseña recién bajado de la mula, las ganas de rabiar contra Gómez, que le ordena a su jefe, arriba los cereños, mientras sujeta la bestia marmoleña. ¿Qué quiere el nervioso capitán? La sonrisa presta a entusiasmar al más desconfiado. Es Rictus del sabanero. Ha terminado de celebrar a su bisabuelo, mitificado en una biografía por José León Tapia, quien lo ha salvado del calificativo de bandolero y cuchillero con que lo traiciona la inana historia. La enjuta plaza, el busto de Bolívar cabe en la cuenca de la mano. Se ha vestido esa mañana con ropa variopinta y de sombrero. Los elorceños han venido a escuchar al espigado hombre de charreteras y traje de campaña. Un silencio, ese sonido que es domicilio de la lejanía, calla el rumor de los invitados. Entonces el joven militar busca la pequeña sombra del libertador y pone a viajar la mirada en procura de lo más lejos, no se sabe dónde, y elige lo rotundo de su voz. Ha desdeñado cualquier papel para su discurso y entona el corrido manzanca, que así nomina su leyenda al biografiado, recién adornado así en el título del libro, y el cual fuera grito de valentía del guerrero. El verso es invención de Andrés Eloy Blanco y es elocuente, como todo corrido llanero. Elocuente y bastante de confidencia, pero quien se ha dado a recitarlo ha confiado en su memoria. Los oyentes se muestran estupefactos. No se place el capitán Chávez en demostrar sus dones memoriosos, ni en probar su fervor por la nostalgia que se intuba su talante entre grave y emocionado. Quiere también hacer de esos versos la metáfora de su voluntad de soñador. El juntamiento de Venezuela con Bolívar en un lazo indisoluble como ese que tramolean los habaneros para atajar el viento entre los cuernos de las reses mancadas. Entre la rima del poema de Andrés Eloy transita toda la noticia de rebeldía. Pero mal puede visualizar siquiera al recitante que un día, bien pronto, las rimas del poema vendrían, proclama, gobierno del venezolano indistinto, el de la tropa y del hombre civil,
unidos por la utopía bolivariana que aguardaba desde 1830 para revivir el socialismo por el que suspiraba su espada y su frente. La copla sin nombre, escrita por los caminos, el sol y el chubasco, siempre fue la forma poética de elección del capitán las veces que pregonaba el régimen sentimental de su rebeldía. Los autosílabos hablaron con el principio y el fin de su discurso y sus arengas, donde el nombre de Bolívar lo asistía en su afán escolar de educar al gentío que lo escuchaba. No se contentaba con copiar los versos del cabrestero anónimo. Alberto Albero Torrealba le cedió una y muchas veces los versos donde el libertador cruza lo invisible en busca de una Venezuela sin dueño ni amo. Ella y muchas en una misma soberanía. Yo le escuché cierto día elegir una copla de Alberto Albero en la que pregunta por el destino de nuestra historia. No sé si es lo inmóvil el potro o lo fugaz la llanura. Lector y cantor de coplas fue Hugo Rafael Chávez Frías. Esa forma del verso castellano, el de la cuaderna vía, con que comenzamos a hablar nuestro idioma de resistencia emocional y pensadora. Han dicho verdad los pensadores de la poesía, como los filósofos Jan Kelevich y Heidegger, cuando afirman que la poesía es esencia humana, que todo lector de poesía es un poeta, y los refrén lírico polaco Rosewicz, que advierte que poeta es aquel que escribe versos y aquel que versos no escribe, mientras el otro no nos manda a que la poesía debe ser hecha por todos. Y lo legitima por Celan, el mártir de sí mismo, cuando asevera que la poesía funda lo permanente. Tal es el sueño de este romántico de la revolución bolivariana. Desde aquella mañana de Orza, en que su memoria confirmó que ser poeta no era solo un don, sino un modo de ser, una conducta humana, personal y de todo. Nadie fue poeta diciéndole tantas veces como aquel capitán del pueblo que hoy nos habita. Muchas gracias a Luis Alberto y a William Osuna. Pasamos ahora al punto que exige el programa, que son las preguntas, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Bueno, hablaba en lo escrito que hay una, digamos que hay una arquitectónica en el presidente Chávez que abarca su diversidad lectora y que esa diversidad lectora, como cadete, estos son testimonios de sus compañeros de armas, como cadete cuando se les presentó a los que llaman ellos en su jerga militar, a los nuevos, decía que un joven vigoroso comenzó a hablarle de la historia de Venezuela. Y la historia de Venezuela, digamos, con anclajes contemporáneos y ejemplos que la historia oficial ocultaba. Eso va formando en el presidente Chávez una emoción que va a abarcar también aquel joven, muy joven, que escuchaba los juegos de béisbol en un radiecito de pila y su abuela le iba contando en esa oralidad de campesino barinés aquella, digamos, imagen telúrica del llano, de aparecidos, de la bola de fuego, de Huguito, todo lo, digamos, todo lo etéreo que podría ser para un, digamos, un sociólogo europeo que en lo entitativo del ente no le llega a pensar que aquí hay aparecido y que aquí hay gente que aparece en los ríos y también
no tiene, digamos, al decir de este gran antropólogo cubano, de contrapunteo cubano del tabaco y del azúcar, Fernando Ortiz, que él dice, en América Latina, todos esos fenómenos yoruba y de la brujería y de gente que pasa por encima de la candela y que se come los vidrios y que todo esto aparece y lo he visto, ¿no? Y hay ejemplos, pues, con el indio yaqui, la enseñanza de Don Juan, que lo transmite, digamos, hacia un aspecto chamánico, y ven más allá conversaciones con los animales que ellos creen que son la boa, la serpiente de río. Todo eso va formando, digamos, ese encantamiento, en todo llanero, en esa Venezuela que se nos hace ancha y ajena, pero muy cercana a un imaginario poético. Eso contribuyó en Chávez. Y está la leyenda de Florentino y el Diablo, que en la literatura también tiene sus arquetipos. El Fausto de Goethe, por ejemplo, es una, digamos, expansión de un combate entre el bien y el mal. Cuando Orfeo va a rescatar a Eurídice del Averno, Orfeo habla con el maligno y el maligno Orfeo tenía una flauta, entonces el maligno le dijo que qué hacía aquí, él dijo que venía a rescatar a su amada. Le dijo, tú te quedas aquí. Y Orfeo comenzó, para que vean lo que es el arte y la música, Orfeo comenzó a tocar en su flauta de pan unas melodías que por primera vez yo creo que en todos los imaginarios y libros sagrados el maligno llora y lloró y le dijo pasa y llévatela, pero con la condición que ella no voltee, porque de nuevo la regresó al Averno. Y así fue, porque ella iba pasando, pero lo dejó pasar. Esa es la grandeza del arte, fíjate, que ese encantamiento con la música queda de una manera en nuestro inconsciente colectivo, como diría Jung, y ese inconsciente colectivo va formando sensibilidad. ¿Por qué le tememos al fuego? ¿Por qué le tememos al trueno? Y buscamos una cobija, yo no sé qué cosa ahí, al lado de un rincón de la casa. Porque hay cosas en nuestro inconsciente que tienen una fase, digamos, primitiva y primigenia, que va formando lenguaje, va formando emoción y va formando poesía. Así en Chávez, Florentino y el Diablo, Rómulo Gallego, Andrés Eloy Blanco, la poesía popular negra de Ernesto Luis Rodríguez, los cantos de Ordeño, todo eso va formando a este joven y a la par la avidez de lectura, y cuenta con su hermano Adán, que Adán también era un lector, digamos, con una experiencia política, porque ya Adán pertenecía a una célula douglista. Chávez estaba comenzando, digamos, a buscar ese anclaje político que lo consiguió después en el 4F, cuando zumbó la gran aventura con aquellos comandantes. No solamente digamos que el poeta es lectura de poesía y en consecuencia arma todo un pensamiento. El poeta se nutre de muchas cosas y la realidad es más complicada de lo que nosotros pensamos. La realidad es esto y mucho más allá, porque cada quien tiene un tiempo y tiene un consciente, y cada quien tiene un lenguaje insondable y una forma digamos, de decir y una forma de enlazar palabras. Esa distinción nos hace, digamos, pasar a un estadio que lo invocó Luis Alberto cuando Martin Heidegger decía que la poesía es la casa del hombre, la casa del hombre. ¿Te imaginas? El verbo allí creando un espacio de finitud en este lugar. Por esa parte de Florentino y el Diablo, cuando me hice la pregunta de si Florentino y el Diablo es el arquetipo que guía la imaginación poética y la lucha política de Hugo Chávez. Florentino y el Diablo y más lo que yo le he enumerado.
Podría decir que es una fase básica, sí. Pues él nació allí y uno es fiel a sus huesos y a sus cenizas. Allí están enterrados sus antepasados, allí está enterrada toda su memoria. Se estilaba, que creaban, se dice que el ombligo en el patio, para que este se perennizara, a modo de crear, aquí viene una nota pedante que le voy a decir, una lectura de la rama dorada de Fraser, que él dice que eso creaba lo que llaman la magia parasintética, que era por imitación y la perennidad del hombre, mujer en la tierra. Eso crea también esa fase telúrica. Chávez fue un movimiento telúrico que el sismógrafo no logró registrarlo porque lo reventó. Cuando una izquierda entregada a un 5% obedeciendo a Canon de conformarse con ser la tercera pata del punto-fijismo, Chávez dijo no y echó a andar. Y nos dijo no. Y todavía cuando el muro de Berlín en ese momento había caído sobre las cenizas del muro de Berlín, revivió las lecturas de Marx, de Gramsci, de Lukács, de los clásicos del marxismo, y de ahí se alimentó. Fíjese bien que él evoluciona, ¿por qué no decirlo? De un libro elemental y básico que él dominaba en ese momento y lo sacaba, no sé por qué, que era el oráculo del guerrero. Digo, Chávez, ¿cómo nos enseñó a nosotros? Chávez cómo hizo ese gran periplo de sabiduría, ya en su fase donde se preparaba para aprendizarse en la historia en La Habana, pedía la lectura de Nietzsche y la lectura de Walt Whitman. Como cristiano, también sé el Padre Nuestro y lo rezo todos los días, perdón, y invoco también a la Virgen María. Como cristiano, siempre pensé, ¿qué busca Chávez en Nietzsche? Siendo de una educación marxista. Es una pregunta que yo siempre le quise hacer a él. Ahí les podría decir esta pequeña anécdota, que en el Festival Mundial de Poesía, en la primera edición, él nos invita a Miraflores. Está Ernesto Cardenal, están los poetas y todo. En una gran mesa. Y llega el presidente Chávez, y él siempre preguntaba sobre el apellido, ¿de dónde eres? A él le pasan. A mí me sorprendió porque de pronto veo que el micrófono se mueve como una jirafa y me lo ponen al frente y yo lo veo al frente. Y con aquella timidez que uno pueda tener cuando está al frente del presidente Chávez, oye, ya me van a preguntar a mí, yo sé definiciones de la poesía, definiciones de tal cosa, del lobo, de la poiesis, de Platón, no, yo no sé nada de eso en este momento. Yo lo que quisiera es brindar con el presidente, como dice el poeta Rojas Guardia, una copa más, Mrs. Alice. Yo quisiera una copa más, decía en ese momento. Y el presidente Chávez, en esa picardía, le dice, ahí está William Osuna. William, ¿tú eres de Caracas? Entonces me pasa el micrófono y lo que me salió fue una travesura de chico de barrio Santa Rosa. Le dice, presidente, yo soy del Magallanes. Ahí el presidente se quedó, por primera vez lo veo como eso, lo veo como por primera vez lo veo como desarmado, y a lo mejor como no estaba en cámara, hizo el gesto así como me jodí. Y comenzó el diálogo y una serie de cosas. Allí nos recitó, por aquí pasó. Qué hermoso verlo al lado. Y le dije a la traductora de Chávez, yo podría ponerme un poquito más cercano, y dice, póngase, porque él tenía anillos de seguridad más cercano. Lo tenía como a pocos metros, ¿no? Siempre verdaderamente era fuego, era esa llama sagrada que él invocó al final, que dijo que la patria que era como una llama sagrada y bulle. Me pareció ese invocamiento místico de San Juan de la Cruz en la noche oscura, donde habla de la luz y el encuentro con el absoluto, ¿no? Y dice, más allá de toda ciencia, trascendiendo. Y yo, ¡oye, qué grande es ese santo! Ese lo voy a hacer yo mi santo. Pero entonces me dice el inconsciente,
y el tuyo no era el pecador San Agustín. O ¿cómo se llama? O San Juan, que era persecutor de cristianos y después en el camino de Maús un rayo lo tumbó del caballo y se encegueció y después fue defensor del Evangelio y convenció a Pedro y a todo el mundo que tenían que crear la revolución. San Pablo, sí, San Pablo, fue San Pablo. El camino de Maús se llama Pablo de Tarso. Bueno, allí creo haberle contestado las dos preguntas sobre el imaginario y la fuerza telúrica. En las dos, como dice de bombita, le he podido decir el Florentino Hidalgo, el arquetipo de la imaginación, le he podido decir un monosílabo, mucho en referencia al Tao y al budismo Zen, sí. Es la fuerza telúrica del llano que impulsa en sentido del lenguaje poético afirmativo, igual que el anterior. Aquí, ¿qué me pasa para ver? Luisa Gutiérrez. Felicito. Eso tiene que ver con, alimenta mi vanidad. Mira que a veces, por eso que digo que invoqué al profesor Rayusen cuando le dicen que cuando lo aplauden y todas esas cosas, uno cree que verdaderamente sacó 20 puntos y quedó, que digamos, navegando en ese 12 y más o menos. Felicito esta hermosa actividad por dos maestros como Osuna y Luis Alberto. Comentario que comparto. El comandante, ese comentario, el comandante fue amor, pasión y poesía, desde que lo vimos aparecer en escena, lleno de fuerza, sintiéndose como un cohete, y pone cohete entre comillas, ¿no? Como dijera un día en su programa Aló Presidente, parafraseando al poeta y cantor Luis Felipe Bellorín, por cierto, allá está sentado. Esa es parroquia mía, Luis Felipe de Llorín, del cementerio. Esa es mi parroquia. En estos días, los poetas, como pierden la edad, dijo que cumplía 70 años, entonces invitaba, 70 años, lo cual empieza a revelar la mía, yo soy mayor que él. Yo nací en el 48, él nació, si tiene 70, nació en el 54, menor. Es un chamo. Yo recuerdo que él vivía cerca de la iglesia. ¿Cómo se llama? San Vicente Paul. Pues. San Vicente Paul, allá en la pata de los sin techo. San Vicente Paul. Allí hice yo mis primeras incursiones en la juventud comunista, cantando a Bela Chao y encendiendo potes de petróleo para subir al cerro y empezar a repartir la tribuna y escuchar los discursos de todo eso. Iba más asustado porque era un muchacho de 13 o 14 años que me siento muy orgulloso porque el cementerio, hay una parroquia en Ñángara y siempre lo ha sido. Ahí tuvimos, digamos, que el primer mártir, que era Enriquito Pérez, que estudió con nosotros en la Escuela Gran Colombia, fue junto con Humberto Vargas Medina en una acción frente al Cine Riviera, por ahí donde quedaba el bar del Viejo Viso, Galope Hípico. Yo, así como James Joyce puede construir a Dublín si la queman, yo puedo construir al cementerio si a alguien se ocurre quemarlo, porque sé las esquinas, sé los cerros, porque estuve allí en esos cánticos revolucionarios y ejercí mi ñangarismo que todavía considero, como el chino Valera Mora, un bolchevique realengo. Bueno, en el desafío, una pregunta para Luis Alberto, por favor. La tiene. Aquí está. Aquí hay una pregunta que me motiva muchísimo. No se puede imaginar hasta qué punto me motiva. Dice la poesía, nos sirve para mostrar. Yo he sido animador de talleres por muchos años. Todavía lo soy hoy en el Senado. Me hicieron la misma pregunta. Uno de los talleristas me dijo, la poesía sirve para mostrar. ¿Cómo es eso? Entonces, yo pensé en el nombre de Nardeltan
en el Homo erectus. ¿Cómo hizo para saber que él podía ser alguien? Tuve especulación, por supuesto, que venimos de los primates, los que no creen en que es angélica el origen del hombre o del polvo del desierto, como dice Mahoma. No, es la mano. El hombre tuvo ese gesto de dejar en las paredes de una cueva su mano. Y no solamente eso, comenzó a pintar los bisontes, los animales que él iba a cazar. ¿Por qué? Entonces vino una interpretación libre de la historia que sin duda tiene una definición muy plausible. Quería encantar la víctima, es decir, un impulso órfico, quería poseer el alma del animal para poder obtener su cuerpo. Una interpretación más larga de eso, sin duda alguna, puede concluir en que sin duda fue la primera vez en que el hombre entendió lo que significaba su capacidad de transfigurar la realidad. ¿Por qué la mano? ¿No? La mano. Entonces, todo lo que significa ese gesto nos lleva a mostrarse. El hombre quiso mostrarse. Y la parte más visible de su cuerpo fue la mano para ese hombre, el tal o el hombre erecto. Hace 15.000 años no era posible que el hombre se diera cuenta de lo que significaba una flor como expresión del sentimiento. Pero sin duda alguna, de alguna manera, no se sabe dónde, cuándo, mostró esa flor a su mujer. Él es como una flor. Es fácil interpretarlo, es casi fatal, porque ¿por qué le entrega la flor a ella? Mostrando. Entonces, más todavía en el tiempo y en las civilizaciones, la poesía sirve para mostrar. Pero para demostrar ya no lo físico, sino lo interior, la emoción, mostrar la interioridad que somos. ¿No es así? Es decir, nosotros somos un cuerpo que piensa. El animal está ahí, enigmático, porque todavía no sabemos hasta qué punto el animal está privado de razón. Hay un gran filósofo, Wittgenstein, un filósofo muy particular, porque deberíamos leerlo nosotros, los poetas, dice, un hombre metafísico es alguien que anda buscando su casa. Entonces, toda esa especulación tan compleja sobre la metafísica queda reducida a un término más bien de un niño, el viejo hombre que somos cuando somos niños. Pero entonces, mostrar fue siempre la inclinación del ser humano, y ya no fue mostrar su cuerpo, sino su sentimiento, enseñar. Porque al mismo tiempo la pregunta dice que expone, destapa, revela, ¿no? Oculta, exacto. Entonces, los lectores habidos de poesía que somos, tenemos que recordar a Hofmannsthal. Hofmannsthal es un poeta de Austria, austríaco, que dijo, los poetas ocultan lo interior de la superficie. Nada de lo que se dice es tal cual. Pajarito que venís tan cansado, de Ramón Palomares, tiene una inmensidad antigua, porque es el alma que vino. Era su tía, pero no importa. Lo dijo él, es una revelación, pero ¿qué te recostás?
a la piedra, a beber, decime, en términos, en el lenguaje regional de los Andes, decime, vos sos Polinia, eres tú mi tía. Es antiguo, tiene que ver con ese hombre que mostró la mano en una cueva y transfiguró la apariencia en una imagen y en una metáfora, ocultando lo que era visible. Entonces la poesía tiene ese don, extraño don, que explica lo que es el ser humano, sin duda alguna. Y al mismo tiempo la poesía es una obstinación, una especie de separación de mostrar, de ocultar, mostrando. Yo creo que si algo define la poesía es su enigma. No se olvide de los oráculos de los griegos y de Dédalo, cuando se encontró con la Sibila y le dijo, ¿cuál es el ser humano? El ser, no el ser humano, el ser, que cuando es pequeño anda en 4 patas, cuando es adulto en 2 y al final en 3. Y Dédalo dijo, el hombre. Pero no era fácil. Es decir, no le estaba diciendo algo explícito, sino algo oculto, pero que al mismo tiempo era evidente que tenía que interpretar el que oía. La poesía no está hecha para el poeta, está hecha para el otro. No es posible entender la poesía sin el otro. El poeta necesita de la poesía para hacer poesía. Y más allá de eso, ya entré en una parte más especulativa, si quieren, pero que es verdad, que es una actitud, un comportamiento humano, ¿no? Escribir es una de las formas, como la mano de nuestro ancestro, de mostrar. Pero ¿cuántas veces la poesía nos asiste sin necesidad de ser creadores de escritura? ¿Cuántas veces un agricultor no hace un acto poético? ¿Cuántas veces el ser humano con una gran sensibilidad social se encuentra con el otro y se encuentra con el destino que depende de su capacidad de entregarse al otro y no ser el mismo? Chávez. No hay otro. Y Bolívar, por supuesto. Pero quiero decir que, ¿quiénes son poetas? El ser humano busca elevarse por sí mismo. Somos miserables, egoístas, hipócritas, odiamos. Todo eso se concibe y se transfigura en el acto de la armonía del mundo, del hombre capaz de levantarse sobre su propia miseria, como dice Novalis. Bueno, y entonces, aquí, yo no sé si la persona que me escribe está satisfecha, pero él me pregunta, ¿dónde lo colocas tú? ¿Cómo colocas tú al poeta? Yo estoy respondiendo, en cierta forma, a eso, ¿no? Mire, yo nunca olvidaré cuando un hombre del llano a caballo, yo le pregunté, maestro, muéstreme al orore, que es un árbol que tiene unas flores muy hermosas, en verano. Él me dijo, siga, usted va a saber dónde está. Y yo miraba a todas partes, porque yo andaba buscando el árbol que no conocía yo, pero que tenía una flor amarilla. Y entonces, búsquelo, usted va a saber cuál es. Por supuesto, veo el araguaña y dice, ese árbol no es nunca el olor. El olor tiene que sentirlo a usted, para que sepa usted cuál es. Sentirlo. ¿Cómo hago? Me sentí perdido hasta que usted acaba de pasar al lado de él. Y vio a la araguaña y al lado estaba el olor, porque la flor de él despide al que pasa. Hombre de llano, rústico,
de frases muy contundentes. Esta flor respira el que pasa. Tal cual lo coloca uno en cualquier poeta universal y es exactamente un término de poesía. Y ese hombre no sabía ni leer ni escribir, era un hombre del espacio, de la intemperie. Entonces, bueno, ¿qué significa? ¿Dónde se produce la poesía? ¿Qué es realmente? Bueno, muy difícil, porque tiene que ver con nosotros. Tiene que estar muy de nosotros y nosotros buscamos a la poesía para poder tener una relación con el mundo. No es posible, es imposible que uno pueda decir lo que es sin que haya sentimiento de por medio. Y entonces, un gran poeta francés dijo, esa emoción llamada poesía, Pierre Verdi. Entonces, nos colocamos ya en una especie de zona de entendimiento, de satisfacción o de acercamiento a ese hecho tan absoluto que es la poesía. Los chinos dicen que los niños son los primeros poetas, son hombres viejos y la poesía consiste en devolverse, en buscar el primer asombro, el niño. Entonces, la infancia hay que cuidarla, porque creo que ahí está el núcleo de nuestra inocencia esencial, cuando es posible lo inmediato es eterno, donde cada cosa que perece no perece nunca, porque está la emoción. Entonces, si estamos descubriendo el mundo en una hoja, en un trino, en un camino, el agua, la noche, el día, bueno, empiezas a conocer el mundo y tienes ya la edad adulta, pero en la medida en que nosotros nos matamos al niño que tuvimos, somos poetas, somos seres humanos. Claro, si quiero ser más sintético o interpretarlo, en cierta forma yo asocio las dos, ¿no? En lo que acabo de decir con el caso del comandante Chávez, de Hugo Chávez, de Chávez. Eh, porque, ¿quién fue? Fue un niño que vendía dulces en un pueblo lleno de polvo. Sus padres eran maestros de escuela en un pueblo lleno de polvo. Vendía dulcitos. ¿Cuál era su relación con la poesía? No podía saberlo en ese momento. Tenía un espacio, tenía una dulzura que vender, pero su camino no era ese, sino jugar béisbol. No quería era eso. ¿Cómo comenzó? ¿Dónde comenzó ese hombre, lector de coplas, lector de poesía, que como dice William, siempre lo incorporaba a su discurso y a sus confidencias? Bolívar, no hay duda. ¿Quién fue ese hombre delgadito, de buena familia? También inició su carrera militar porque lo exigía la sociedad de su tiempo para ser paje del rey, en fin. ¿Cuándo fue que surgió en él, joven viudo y superficial como nadie en París? Cuando le dijeron que había un pueblo que estaba esperando por alguien, se lo dijo Humboldt, ¿no? Pero se lo ratificó y lo exigió su maestro Simón Rodríguez, no lo sabemos. Pero todavía no sabe porque su objetivo, el de Bolívar, era ser empresario del campo de San Mateo. La muerte de su esposa lo devolvió al mundanismo, pero resulta que oyó decir que allá en Venezuela necesitan de alguien para poder dignificar. Y él no viene exactamente dispuesto a eso, viene a saber, lo dijo, yo voy a saber qué está pasando en mi tierra. ¿Y qué pasó? ¿Cómo encuentra él
¿Dónde, en qué momento surgió ese fuego central en su vida? ¿Dónde? ¿En qué momento? Cuando regresa a su tierra, cuando ve que la rebelión, que la insurgencia y la búsqueda de soberanía tenía sentido para él. Y comenzó a aprender, como Chávez, a ser un capitán del pueblo, a ser alguien que se entrega al otro. Y cómo le costó, ¿no? Cuántas veces fracasó, cuántas veces lo desconocieron, pero que tenía un país adentro, ya. Entonces, ahí hay un acto poético. Él, con una cultura mucho más refinada que la de Chávez, encontró la manera de razonar, de darle lógica, mejor dicho, a eso que era una emoción, que era un principio de rebelión, de soberanía, de libertades colectivas. Yo creo que entonces ser poeta no es escribir poesía solamente, es una responsabilidad humana, sin duda. Un poeta que no sienta eso está perdido. Pero no es el que escribe, Señor, no es solamente el que escribe, es el que es, el que es el ser humano que está difundido en nosotros, que su actitud, la ética de la poesía, es lo que hace al ser humano un poeta. Estos infelices poetas, amigos, que trataron de morderme, todavía lo hacen. No entendieron nunca lo que significó a un ser humano soñador de la utopía posible que quería Bolívar, o que quiere todo ser humano que se entrega al otro. Somos padres muchos, ¿no? Entregar a un hijo a su destino, guiado por nosotros, es un acto poético, ¿no? Nosotros estamos habitados por el olvido, es así. Entonces, la poesía funda lo permanente, como dice Porcelana. Rescatamos lo que se pierde en la memoria para que se convierta en destino. Yo creo que eso es realmente lo que me motiva en estas preguntas. Porque aquí está la tercera, que prácticamente a lo que me gusta tanto, lo que me emociona es que estas tres preguntas están siempre respondidas, porque hay una especie de entendimiento, de inteligencia en nosotros y ustedes. ¿Por qué Chávez se convirtió en la poesía en el pueblo, en la esperanza de la humanidad? Yo acabo de decírselo. Se lo acabo de decir. Muchas gracias. Thank you.